Gaslighting. Hola, hola, Inicus. Perdón por la ausencia. Realmente llevo un tren de vida muy agitado. O me convierto en pulpo, o me clono, o necesito 24 horas más en el día para hacer todo lo que hago y lo que quiero hacer. Así que bueno, quiero hablaros de las técnicas de manipulación que ejercen las personas tóxicas con sus víctimas o con la gente a la que quieren depredar o sacar algún provecho. Cosa que en la iglesia mormona y en cualquier secta destructiva que se precie existe. En esta ocasión vamos a hablar del gaslighting, que es una manera de manipular psicológicamente a las víctimas de abuso emocional. ¿De dónde viene el término gaslighting? El término gaslighting, palabra en inglés, que significa luz de gas, que era la manera en la que se alumbraban las calles y viviendas a principios de los 1800. Bueno, en 1938 se hizo una obra de teatro que más adelante, en 1940, fue llevada a la gran pantalla y hasta se hizo una segunda película que en 1944 con Ingrid Bergman y Charles Boyer, y fue un thriller psicológico muy popular. Pero ¿de qué va Gaslight? ¿No? ¿Cuál es el argumento? Breve y necesariamente debo hacer un spoiler, pero no voy a contar cómo acaba, simplemente la trama, ¿no? Resulta que un hombre bastante tóxico, narcisista por lo visto, asesina a su esposa para robarle unos rubíes y otras joyas que tenía. Pero la difunta esposa las tendría tan bien escondidas que este hombre, después de asesinarla, no las pudo encontrar. Así que, y no fue descubierto por ese asesinato. Así que pasado muchos años, este hombre se vuelve a casar con otra dama muy adinerada y se la lleva a vivir a la casa donde ya había vivido antes con su anterior esposa para buscar los rubíes y para robarle a su actual esposa. Entonces, ¿qué hace este hombre? Sin que su esposa se dé cuenta, empieza a esconder objetos, a cambiar las cosas de sitio, a manipular la luz de gas, regulando su intensidad. Entonces la empezó a marear tanto a su esposa, reprochándole cosas como, ¿dónde está el broche que te dije que te pusieras? O otra vez has escondido el cuadro, ¿no? Te estás volviendo loca, se te olvidan las cosas. Y ella toda deprimida, ansiosa, desesperada, efectivamente creía que se estaba volviendo loca. En eso consiste el gaslighting, en mentirle a la persona y hacerle dudar de sus propias percepciones, en mentirle y decirle, yo no dije eso, has debido escuchar mal, te lo estás inventando, ¿no? En negar la mentira. Y lo más socorrido para el gaslighter, así se le dice a la persona que hace gaslighting, te gaslightea, ¿no? Ay, eres demasiado sensible, no te enojas por nada, eres de la generación de cristal. Yo no quería decir eso, pero tú te lo tomas a la tremenda, ¿no? Y ocurre en cada abuso emocional y maltrato psicológico que se vive en muchos ámbitos y también, lógicamente, se vive en la iglesia. Te pueden humillar, digamos, o denigrar sutilmente o frontalmente, dependiendo de qué tipo de maltratador sea, frontal o encubierto. Ojo, los más peligrosos siempre son los encubiertos, porque de los frontales o abiertos sales corriendo o mantienes tu distancia, ¿no? Porque son más histriónicos y te dan muchas señales. Pero los encubiertos, o sea, primero se ganan tu confianza, tu afecto y luego, ¡zas!, ¿no? Puñalada por la espalda. Por eso es tan difícil detectar el abuso narcisista en la iglesia, ¿no? Porque uno está emocionalmente y poderosamente vinculado a él. Y es de quienes menos esperarías que te maltraten, ¿no? Son aquellos que te pueden depredar quitándote el criterio personal, invalidando lo que percibes, lo que piensas e incluso lo que sientes. Entonces, al que está siendo abusado, gaslighteado,
no le queda otra que apoyarse y confiar en su abusador, porque cree que el otro tiene la mente más clara, el otro es quien sabe todo, está más lúcido, está en lo correcto, es poseedor de la verdad. Porque si caes en el gaslighting, lo primero que vas a sentir es vulnerabilidad e inseguridad. Las personas que no saben lo que es el gaslighting, que no se dan cuenta cuando le están haciendo gaslighting, van a justificar al abusador, al mentiroso, al manipulador, dependiendo de la relación que tienen con él o con ella. No olvidemos que existen psicópatas, sociópatas y perversos narcisistas de ambos sexos. Entonces, como decía, depende del vínculo. Ese manipulador o esa manipuladora bien pueden ser tus líderes locales y tú, que eres un subordinado a tus líderes, ellos supuestamente tienen la revelación y la autoridad, etcétera. Es como tú te fías de lleno, eres uno de ellos. Una vez confundido y envuelto en la tela de araña, aislado del mundo, porque para ellos todo lo mundano es malo, sin embargo, hace todo lo que el mundo hace, enriquecerse, acosar a los miembros, hacerte trabajar gratis, controlar tu vida, etc. Una vez aislado y dependiente de lo que dice el otro, tu percepción de la realidad cambia. Solo será válida la palabra de tu líder o de tu pareja tóxica o de las autoridades generales, porque como ellos están inspirados y tú estás titubeando, crees que te estás volviendo loco o ves un abuso, pero crees que no es abuso, sino que el manipulador te ha dicho que esa persona se merece lo que le está pasando, o que no te has fijado bien, o que no es tan grave y te lo estás imaginando. Es decir, plantan la semilla de la duda en tu cabeza, la desconfianza, pero no del otro, sino en ti mismo. Ese es el peligro del gaslight. Entonces la víctima cree que se está equivocando, cree que está exagerando y se va a someter por completo al abusador o a la entidad manipuladora, ¿no? La iglesia mormona se presenta como un hospital para rehabilitarnos de enfermedades que no tenemos. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Tienes un problema, por ende necesitas ayuda. Así ellos no se responsabilizarán de sus conductas ni del daño que te puedan hacer. Porque los que tienen credibilidad son ellos, ¿no? Tú no, tú estás exagerando, te estás haciendo la víctima, o estás paranoica, o no estás a la altura del líder, no sientes lo que estás sintiendo. En resumen, estás loca o loco. Y así llegará el día en que dejarás de opinar por miedo a no estar en lo correcto, te limitarás a repetir lo que dicen las personas que según tú tienen credibilidad, quedarás anulado y desconfiando incluso de tus propios recuerdos. Ahora bien, necesitaríamos horas para ir enumerando todos los casos de gaslighting en la iglesia, porque existen en todos los niveles. Y voy a dar unos poquitos ejemplos, empezando por José Smith. Y la poligamia, por ejemplo, ¿no? José tenía máster en manipulación. Y para nuestra desgracia, todo esto empezó en el siglo XIX y se fue magnificando hacia nuestros días. Ahora los casos de gaslighting son más fáciles de detectar para los que ya sabemos en qué consiste. Pero, por ejemplo, en aquel entonces eso de la poligamia, fueron adulterios como una catedral. ¿Y qué hizo José? Mintió, lógicamente, decir que un ángel con una espada llameante se le había aparecido y le había ordenado poner en práctica el matrimonio plural. Y como supuestamente el de las experiencias místicas era José, o le creías o le creías. Y así Emma no tuvo más remedio que aceptarlo. Otro tema, el gaslighting, con el Libro de Mormón y las planchas que dijo que desenterró. Las vio, las tuvo en su poder, las escondió, las tradujo, pero nadie más las vio, más que con los ojos espirituales. O sea, ¿cómo puedes manipular a la gente, nombrar testigos oculares, pero de ojos espirituales, ¿no?
para que afirmen que has visto las planchas, cuando en realidad no hay evidencias tangibles. Les hizo gaslighting a los 3 y a Emma a los 4. Pero ya lo hacía desde antes, estafando a la gente que le pagaba para que encontrase objetos perdidos y tesoros escondidos con su piedra vidente. Pero bueno, funcionó al grado que hasta el día de hoy miles testifican de algo que no existe porque lo sintieron, ¿no? Porque él te persuadió con gaslighting a que sintieras cosas. Pero bueno, ¿qué pasa con nosotros, con el gaslighting colectivo a nivel general y descarado por parte de uno de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días? Me refiero al señor Dieter Friedrich Uchtdorf y su intento de crear una frase lapidaria que al final se quedó en frase proverbial, que muchos y muchos repetimos convencidos y sin analizar. Ahora vamos a analizar brevemente y me refiero a duda de tus dudas antes que dudar de tu fe. ¿Cuál es el mensaje de esta frase, de esta afirmación? Primero, está dando por hecho que tenemos dudas. Y ahí no está equivocado, es consciente de que la historia, la doctrina, las acciones de la iglesia son inconsistentes. Sabe que van a surgir dudas. ¿Pero qué hace? Te lo está diciendo clarito. Duda de tus dudas. Es un lenguaje llano, son palabras de desacreditación, de ninguneo. Recuerda que nos han mentido, pero por no creer, por dudar, por preguntar, ya no somos de fiar. Nuestra percepción está fallando. Tenemos que creer ciegamente. Y el momento en que tengamos dudas, desconfiar de nosotros mismos. Eso es gaslighting en toda regla. Es el ejemplo más claro y conciso de gaslighting mormón. Y en boca de tanto de líderes manipuladores y manipulados, de miembros manipuladores y manipulados, está la palabra apostasía. No hables de ciertos temas porque es apostasía, porque es de apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Unos locos. Es decir, ellos son el problema. Es así como te hacen gaslighting. Y tú, como no quieres ser mal visto, no hablas, no preguntas y mejor te sometes. Porque la fe sí es lo primero. Tú duda de tus dudas. En resumen, queridos cínicos, el gaslighting es el mejor entrenamiento de sumisión. Porque te entrenan para que creas que no tienes control sobre tu vida, para que le cedas el control a ellos. Entonces, te van a mentir las veces que quieran y siempre vas a pensar que el problema eres tú o el problema está en ti. Recuerda, cuestiona toda frase en la que ya sea de manera agresiva o pasiva, se te esté desacreditando, descalificando, ninguneando. Yo te diría que si sientes que te están mintiendo o percibes maltrato velado y quieren hacerte creer que tú eres el problema, analiza tus dudas, analiza los fundamentos de tu fe y dale una oportunidad a tu intuición. El gaslighting es la herramienta perfecta para anular tu intuición, porque llegas a dudar de ti misma. Coméntame qué ejemplos de gaslighting conoces. Sería bueno enriquecernos con este tema. ¿Qué gaslighting te han hecho cuando te han maltratado en la iglesia o cuando te han mentido? ¿Cómo han modificado tu percepción de la realidad? Coméntalos, estaría muy interesante. Todos los comentarios son bienvenidos. Y nada, yo simplemente te digo gracias por tu atención y hasta la próxima. Adiós.